Vamos con la pregunta 3.3. Aquí nos pide que calculemos la media, desviación típica y asimetría de la puntuación total en autoestima, la que acabamos de generar, tanto para la muestra total como dividiendo y separando entre sexos. Indico expresamente que esto se haga sin segmentar o dividir el archivo. Mi experiencia de cursos anteriores me dice que tenéis una tendencia excesivamente elevada a segmentar o dividir archivos. Y también indico que resulta posible hacer esto recurriendo a... Para rellenar la tabla, una vez generados los datos con SPSS, se podría usar como paso intermedio Excel o similares. Vamos para allá. Me está pidiendo que calcule estadísticos descriptivos básicos, tanto para la muestra total como dividiendo entre sexos. Entonces, para la muestra total parece razonablemente directo y vamos a ver que tenemos menús donde nos está dando la opción de hacerlo con relativa facilidad. También os puedo decir que aquellas opciones básicas de estadística, como puede ser el cálculo de una media, hay multitud de menús que me permiten llegar a lo mismo. Entonces, la idea es hagámoslo como sea mientras que nos salga bien, pero yo os voy a decir cuál entiendo que es el menú más adecuado y más sencillo para aquello que queremos hacer. Para la muestra global, primera idea, ¿a dónde tenemos que ir? Como es un análisis estadístico, nos tendremos que mover en analizar. Analizar y lo que decía, estamos buscando estadísticos descriptivos. Entonces tengo aquí la opción de frecuencias, la opción de descriptivos, la opción de explorar, por ejemplo. Yo podría irme a la opción de frecuencias, porque en la opción de frecuencias yo podría incluir la puntuación total en autoestima y en estadísticos podría marcar los que correspondieran. Pero hay algo que os decía con anterioridad, que es aquellos menús, las opciones de SPSS que suele hacer seguro son las que dan nombre al menú. Entonces, si yo busco descriptivos, puedo entrar en descriptivos. Y en descriptivos podría buscar la puntuación total y, de nuevo, ver en opciones qué opciones hay. Tanto en un caso como en otro serían bastante similares. ¿Por qué serían similares? Porque aquí lo que me saldría automáticamente es la media y la desviación típica en descriptivos. Tendría que pedir expresamente en el menú de descriptivos si quisiera la asimetría. Otra opción es, como yo estoy buscando una descripción estadística relativamente más exhaustiva que la básica, que es una media, una desviación típica, un mínimo y un máximo, en el menú de explorar es la opción para sacar una mirada con cierta intensidad descriptiva a la variable que yo elija. Busco la puntuación total en autoestima y la meto en lista de dependientes. Voy ahora sí a darle a pegar y no os voy a contar todo lo que hace porque directamente lo veremos con el resultado. Entonces, ¿qué es lo que me saca? Para aquella variable que yo he tomado como variable dependiente, la autoestima total me calcula la media. Pudo ver con la opción anterior que la media coincide. Malo sería que no coincidieran las medias si es la misma base de datos. Tengo también la desviación típica y tengo también la asimetría, que es ligeramente negativa. Y por defecto también me sale el diagrama de tallo y hojas y me sale el diagrama de caja. ¿En qué sentido la distribución es ligeramente asimétrica? Porque la cola más larga de la distribución va hacia los valores más bajos. En general las autoestimas tienden a ser altas, con algunos escasos puntos que van hacia el extremo izquierdo y por eso la asimetría es negativa. La media en un rango que de cuánto a cuánto podía ir de 10 a 40. ¿Por qué de 10 a 40? Porque como poco en cada ítem yo conseguía un punto, dándole la vuelta oportunamente, entonces como poco era 10 veces un punto y lo máximo era 40. Entonces esto va de 10 a 40, la media
es razonablemente elevada y aquí tengo la información de la desviación típica. En líneas generales, asumiendo normalidad, el 95% de la muestra se va a encontrar en más o menos 2 desviaciones típicas. Entonces esto me está diciendo que presenta una variabilidad razonablemente amplia, no están todos los puntos amontonados en torno al mismo valor, sino que hay una distribución extensa de puntos. Y esto es lo que he hecho para conseguir el valor global. Con esto ya podría responder a esta información de aquí, pero me queda la separación entre hombres y mujeres. ¿Cómo puedo separar entre hombres y mujeres? Una opción, que es la que no vamos a hacer, podría entrar en datos y segmentar el archivo. A veces pone segmentar, a veces pone dividir. Esto es lo que no quiero hacer. ¿Por qué no quiero segmentar el archivo? Porque segmentar el archivo me modifica la estructura del archivo, me reordena el archivo y corro el riesgo de que una vez que he pedido la segmentación del archivo, olvidar que lo tengo segmentado y seguir trabajando como si lo tuviera segmentado cuando en realidad no lo necesitaba así. Y después, porque por haber ahí una opción más directa. No vamos a ver la directa, vamos a ver otra opción complicada. Podría entrar en seleccionar casos y decirle: ahora de momento me vas a trabajar solamente con las mujeres, ejecuto una sintaxis y después le digo: y ahora me trabajas con solamente los hombres. Por ser es un camino muy largo, ¿creéis que algo tan razonablemente, relativamente básico como dividir para una media entre los posibles valores de una variable categórica, dividir entre hombres y mujeres es estadística muy compleja? No, es algo razonablemente básico. Entonces, esto lo voy a poder encontrar en, de nuevo, explorar, y aquí veo que por haber había más opciones a incluir, yo puedo seleccionar una variable que vaya a la lista de factores. Quien dice lista de factores es una variable categórica que me va a separar los resultados de la variable dependiente. Ahora no me sacará la autoestima total, me sacará la autoestima total dividiendo entre mujeres y hombres. Pego la sintaxis y ejecuto esta sintaxis de aquí y ahora tengo la autoestima para las mujeres y la autoestima para los hombres con sus descriptores estadísticos. La simetría, la varianza, mínimos, máximos, y lo mismo para estos gráficos de aquí. Entonces, os decía, esto, si yo quiero, puedo llevármelo a Excel, puedo copiarlo, abro el Excel y la idea es que ahora, si me está pidiendo la media, va a resultar más sencillo copiar y pegar aquí los resultados que tener que estar a ojo tecleando. Una duda que a veces os surge. El ordenador, ante la duda, dice: tú pon muchos decimales. ¿Cuántos decimales necesitamos para representar una media? Si yo os digo a qué distancia está Teruel de Santiago de Compostela, lo más razonable es que probablemente me habléis en kilómetros. Si me habléis en kilómetros, sin necesidad de afinar con ni siquiera un solo decimal. Si yo os digo a qué distancia está vuestra nariz de vuestro ombligo y me habláis en metros, lo probable es que me habléis con 1 o con 2 decimales. Por tanto, no hay una regla universal de con cuántos decimales tiene sentido hablar. La pregunta es, ¿a partir de cuántos decimales ya en realidad se está dando una información que ni va ni viene? En un contexto como este, sería probable que con 1 o con 2 decimales ya fuera suficiente. Pregunta 3.4. Con una confianza del 95%, ¿podemos afirmar que la puntuación promedio en autoestima, la variable numérica de autoestima total, no la categórica? De hecho, la que hemos generado, difiere entre mujeres y hombres a nivel poblacional? Con una confianza del 95%, ¿en cuánto difiere la puntuación promedio entre hombres y mujeres?
En líneas generales no estamos interesados en valores muestrales en sí mismos, sino que estos son una vía para aproximarse a lo poblacional. Bien, entonces, si yo quisiera saber en cuánto difieren hombres y mujeres, tal cual, la pregunta sería relativamente trivial, porque yo podría tener la media de los hombres y la media de las mujeres y realizar una resta directa de 32,87 menos 32,26 da aproximadamente 2,6. ¿Qué inconveniente tiene esa resta tal cual? Que esto estaría circunscrito a valores a valores muestrales de estas 1.490 personas de aquí. Yo no podría formar con una confianza del 95% que adolescentes, chicos y chicas difieren a nivel poblacional. ¿Por qué? Porque yo sé que si en vez de estas 1.490 personas yo tuviese otras 1.490 personas, los resultados no tendrían por qué salirme exactamente los mismos. No me saldrían los mismos porque el error muestral existe. Entonces, la duda es a ver si en realidad esta diferencia de como 2,6 puntos no refleja una diferencia real poblacional. A ver si ese 2,6 ha salido por puro azar muestral. ¿Qué voy a intentar? Voy a intentar ver en qué medida puedo descartar el puro azar muestral como fuente de origen de esas diferencias. ¿En qué difiere este primer elemento de este segundo elemento? Aquí nos está preguntando por una clave de respuesta sí o no. Nos está preguntando, ¿difieren? ¿Sí? ¿No difieren? No. Mientras que aquí la clave, la respuesta, es una respuesta numérica. No es lo mismo preguntar, ¿crees que aprobarás la asignatura? Con una confianza del 95% que con una confianza del 95% ¿qué nota crees que sacarás en la asignatura? Con una confianza del 95% ¿qué nota crees que sacarás en la asignatura? La respuesta no puede ser sí, no cuadra. Tampoco puede ser decir creo que voy a sacar un 7, porque un número concreto no puede englobar en sí mismo el 95% de confianza. En esta segunda opción se nos estaría pidiendo el intervalo de confianza del estadístico, mientras que en este caso se nos estaría preguntando si la diferencia es o no es estadísticamente significativa. En un caso como este, ¿cuál es la variable dependiente? Aquí la estructura de la frase que nos estamos formulando es: ¿difiere la autoestima según sexo, según género? Lo que va detrás de un según es la variable independiente. Y lo que va, y la variable que queda, lo que estoy viendo cómo fluctúa según cambios en la variable independiente, es la variable dependiente, que es la autoestima. ¿Qué tipo de variable es la variable autoestima? Es 10, 11, 12, 13, así hasta 40. Es una variable numérica. ¿Y qué tipo de variable es la independiente de la variable sexo? Es una variable categórica de 2 niveles. Con lo que habéis visto en asignaturas previas, el análisis que permite responder a estas preguntas planteadas es una comparación de medias. ¿De cuántas? De 2. ¿Cómo son esas 2 medias? ¿Son independientes o son relacionadas? ¿Cuándo serían 2 medias relacionadas? Sería, por ejemplo, si yo hubiese trabajado con parejas de hermanos chica-chico. ¿Por qué? Porque a cada chica iría asociada a un chico. Yo no podría ordenar como me diera la gana u ordenar al azar. ¿Por qué? Porque tendría que respetar el emparejamiento. No es el caso. ¿En qué se pone manifiesto, por ejemplo, que no es el caso? Que ni siquiera hay la misma cantidad de chicos que de chicas. Otro modo de ver que las variables están relacionadas en términos de SPSS es que están una al lado de la otra. ¿En qué sentido? Que aquí tengo mujeres y por ahí tengo hombres. Si fueran medias relacionadas, yo tendría pareja de hermanos 1, puntuación de autoestima de la chica, puntuación de autoestima del chico. Estarían pareadas. Mientras que tal y como lo tengo, aquí están las mujeres y aquí están los hombres, no hay ese emparejamiento. Yo podría ordenar como quisiera. Entonces, es una comparación de dos medias
independientes. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula, y ahora me voy a ir un momentito para poder escribir con más facilidad, la hipótesis nula, H0, ¿en qué está escrito? ¿En letras griegas o en letras latinas? Las letras latinas reflejan lo muestral, y preguntarse si lo muestral difiere o no difiere no tiene misterio. Es cuestión de mirar los dos números, y los dos números son distintos. ¿Por qué son letras griegas? Porque queremos hablar de lo poblacional. Nos estamos preguntando si la media de las chicas, de las mujeres, como lo queráis entender, difiere o no difiere de la media de los chicos. Esa es la hipótesis nula. La hipótesis nula siempre incluye el signo de igualdad, y en este caso la hipótesis no es direccional. No me estoy planteando si las chicas presentan más o menos media, sino es la pregunta de si son o no son distintas. En líneas generales, la hipótesis nula es la hipótesis del no efecto. ¿En qué sentido esto es un no efecto? Que si yo cambio, tengo que chicas menos chicos, sus medias, es igual a 0. No tiene por qué ser obligatoriamente el no efecto, pero tiende a ser el no efecto. ¿Por qué no tiene obligatoriamente que ser el no efecto? La hipótesis nula podría ser: ¿difieren chicos y chicas en 2 puntos? No suele ser la pregunta estándar. La pregunta suele ser: ¿hay o no hay relación entre el sexo y puntuación en autoestima? Y eso no marca un estándar mínimo de diferencia. ¿Y cuál va a ser la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa, H1, es la complementaria. Y es donde decimos, si conseguimos rechazar, si tumbamos la hipótesis nula, me queda que las medias no son iguales. Y esas son las dos hipótesis. A lo largo de esta asignatura no haremos notación expresa de las hipótesis. Siempre van a estar ese concepto detrás de los análisis, pero no lo redactaremos tal cual. Vuelvo a la práctica. Y aquí me dice, vale, y mete tal cual la respuesta a esta pregunta de aquí. Y también me pide la argumentación estadística. ¿Por qué separo? Porque yo no quiero que respondáis directamente no o que respondáis directamente sí, sino quiero que contéis si las dos medias presentan diferencias, y lo importante es coma, por qué y cómo estáis justificando esa respuesta. Vamos al SPSS y cómo podemos hacer esa comparación. Esa comparación, de momento, en temas posteriores ampliaremos cómo se puede hacer. La vamos a hacer a través de, y de nuevo, si es un análisis estadístico, lo vamos a tener en analizar. Y un énfasis que voy a intentar hacer es que el SPSS no es la máquina del mal. El SPSS cuesta una pasta. Cuesta una pasta de uso individual y cuesta una pasta como empresa si uno quisiera comprar el producto. Y si lo es porque ha conseguido extenderse su uso, y si ha conseguido extender su uso es porque es relativamente intuitivo. No hay gente especialmente orientada a hacer el SPSS confuso. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero comparar dos medias, ¡oh sorpresa!, ¿dónde voy a poder hacer? En algo que se llama comparar medias. ¿Y cómo lo voy a hacer? Aquí tengo distintas opciones. Comparar medias, esto sería si yo quisiera básicamente estadística descriptiva. Pruébate para una muestra. Yo tengo un solo valor de muestra, una sola media. No es el caso. Esto valdría si yo quisiera plantearme si la autoestima. Yo sé que en la población general la autoestima tiene una media de 30 puntos. Es la población 30 y en este caso la media global es de 31 y pico. ¿Ese 31 y pico difiere del valor poblacional de referencia? No es lo que me estoy planteando. ¿Qué es lo que sí que me estoy planteando? Comparar dos medias para muestras independientes. También lo de muestras independientes lo tengo aquí, que esto sería cuando yo en vez de tener todas las observaciones tuviese medias y desviaciones típicas.
Y aquí podría meter tal cual medias y desviaciones típicas. No es el caso, sí que tengo toda la información disponible, sí que tengo los valores muestrales, todas las observaciones. ¿Cuál es la variable de prueba? La variable de prueba es lo que yo quiero comparar, en donde quiero ver si hay diferencias. Es la variable dependiente, que es la autoestima total. ¿Cuál es la variable de agrupación? La variable de agrupación es la variable independiente. Dependiente, independiente. ¿Por qué de agrupación? Porque es con la que construyo los grupos. Los grupos los construyo con la variable sexo y de nuevo vemos que aparecen dos interrogantes. ¿Por qué dos interrogantes? Porque el ordenador dice, perfecto que quieras comparar dos grupos, pero como no me digas cuáles son, yo no voy a poder saberlo. En este caso dan ganas de decirle SPSS, espabilate, porque solamente tenemos hombres y mujeres. Pero no tendría por qué ser así. Yo podría tener hombre, mujer, otro no responde. Y si yo le digo que tengo que comparar dos grupos, tendría que explicitarlo. Le doy a definir los grupos y me dice, perfecto, ¿cuáles son esos dos grupos? Yo aquí no voy a poder clicar mujer y hombre, porque mujer y hombre en realidad son ceros y unos. Aquí tengo que mujer y hombre son ceros y unos. Entonces yo voy a tener que marcar ese ceros y unos. Analizar, comparar medias, pruébate para muestras independientes, donde la autoestima global la diferencio según el sexo, donde yo pongo ceros y unos. ¿Por qué ceros y unos y no unos y ceros? Lo mismo me da que me da lo mismo. Me da igual restar 30 menos 31 que 31 menos 30. Lo único que va a cambiar es el signo. Ya puedo continuar y ya tengo la opción de pegar activada. ¿Es necesario entrar en opciones? No, porque lo básico, que es esa comparación de medios, ya me lo va a recoger. Le doy a pegar y aquí tengo, haz una prueba T con grupos construidos a partir de la variable sexo, que serán ceros y unos, y compara la variable de autoestima total. Ejecuto esta sintaxis de aquí y me voy a los resultados. Y aquí tengo los resultados. Esto es el resultado muestral. Aquí no está haciendo estadística inferencial. Aquí me está dando información que ya tenía, ese 30 con respecto al 32-33 de mujeres y de hombres. Esta es la tabla nueva, esta es la tabla de la T. Esto es lo que en asignaturas anteriores hacíais de media menos media, dividida entre la raíz cuadrada de ta, 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 ta. Pues eso es lo que hace el ordenador automatizándolo. En esta asignatura, y no sería estadísticamente lo más correcto, vamos a asumir que siempre las varianzas son iguales. Vamos a dar por bueno siempre el supuesto de homocedasticidad, de igualdad de varianzas. ¿Por qué? Porque si queremos hacer del modo más fino cada uno de los pasos que hagamos, vamos a tener problemas para avanzar. Y por otro lado, porque ese asumir homocedasticidad nos va a permitir conectar esta prueba estadística con cosas que veremos más adelante. Entonces, activo la tabla y a efectos prácticos, yo siempre voy a asumir que las varianzas son iguales. Por tanto, esta parte de la tabla es como si no existiera. Ya digo que a la hora de la verdad lo correcto sería leer siempre la no asunción de varianzas iguales. En términos de corrección, esta sería la fila buena. Pero, por simplicidad, borramos esta. Y como digo que siempre se van a asumir las varianzas iguales, puedo borrar estos resultados de aquí. Voy a tener la tabla simplificada, más fácil de leer. Aquí me está hablando de la diferencia de medias. Este es el resultado de 30,26 menos 32,87. Es esta resta de aquí. Si en algún momento tengo confusión de por qué me da menos 2,6, siempre puedo recurrir a esta tabla de aquí para hacerme la idea de quién estaba por encima y quién presentaba menor media. Es signo negativo porque es este número menos este. En el caso de los hombres, el valor es más alto, por eso la diferencia es negativa. Esa prueba T, ese valor de T que calculabais a partir de tablas, ese T es igual a media menos media,
es esta T de aquí. Con esto es con lo que uno se iría a las tablas de la T. ¿Con cuántos grados de libertad? N1 más N2 menos 2. Había 1490 observaciones, menos 2, 1488. Estos son los grados de libertad. Y esta es la significación estadística. En este caso, como P está por debajo de 0,05, ¿qué ocurre con la significación estadística? ¿Qué ocurre con el contraste de hipótesis? La observación muestral es suficientemente extrema como para entender que es poco compatible con el supuesto de que a nivel poblacional no hubiera diferencias. Si yo digo que la idea de no diferencias a nivel poblacional es complicado que hubiese generado estos datos, ¿qué digo? Pues que a nivel poblacional entiendo que lo más creíble es que sí que hay diferencias en hombres y mujeres en autoestima. ¿Por qué? Porque P está por debajo de 0,05. Si yo tengo que decir un valor de esa diferencia, es este de aquí. Pero seguro que es clavado a nivel poblacional una diferencia de menos 2,60. No. Si yo hubiese cogido otra muestra de una población equivalente, de la misma población, podría haber encontrado valores distintos. De hecho, sería lo esperable. Si yo quiero acotar cuál es el rango de valores plausibles a nivel poblacional de esa diferencia, me voy al intervalo de confianza, que aquí tengo los límites inferior y superior. Por tanto, a la pregunta de ¿difieren hombres y mujeres en autoestima a nivel poblacional? La respuesta es sí, en tanto que P está por debajo de 0,05. La convención en el estilo APA es que no solamente se dice que está por debajo de 0,05, sino que se informa tal cual de cuál es la P observada. Y normalmente se pone esa P con 3 decimales. ¿Por qué en este caso no se escribiría que P es igual a 0,000? No se escribiría esto porque esto sería lo mismo decir que es una P clavada de acero. A nivel siendo la realidad poblacional de 0, yo a veces podría encontrar diferencias de 2,6 puntos. Sí, podría encontrarlas, es tremendamente improbable, pero no tiene una probabilidad de 0. Por eso, en casos así, la convención en estilo APA es que yo ponga P menor a 0,001. Entonces, ¿difieren hombres y mujeres? Sí. El contraste resulta estadísticamente significativo. Y con una confianza del 95% en cuánto difieren. En esto no, esto es la estimación puntual, este valor no puede concentrar el 95%. Es el intervalo de confianza el que nos informa con una confianza del 95% en cuánto suelen diferir. Podría expresarlo de un modo parecido a con una confianza del 95%, hombres y mujeres difieren de forma estadísticamente significativa en autoestima. La autoestima de los hombres es superior, P por debajo de 0,01. Esa diferencia la podemos estimar en el rango de 2,14, 3,08, siendo mayor la media, con una media superior para los hombres. Y esto sería lo que nos estaba preguntando este enunciado de aquí. Vamos a por la siguiente pregunta, que es de estructura similar. ¿En qué sentido de estructura similar? Nos va a plantear la relación o no relación. Ahora bien, ya no es la autoestima con el sexo, sino es la autoestima con la edad. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Qué tiene sentido plantearse? ¿Que cambios en autoestima cambian la edad? ¿O que cambios en la edad cambian la autoestima? Lo esperable es que sea la edad la generadora de cambios, porque si no, estaríamos diciendo poco más o menos que los días que tenemos ánimo superior o peor, así va oscilando nuestra edad, cosa que tiene poco fundamento teórico. Entonces, la idea es que la variable dependiente es la autoestima, porque la autoestima es lo que estoy esperando que pueda o no pueda ser pronosticada a partir de la edad.
¿Qué tipo de variable es la autoestima? Tal y como la tengo en la base de datos, es una variable numérica, lo mismo que la edad. ¿Qué técnica o técnicas de análisis permiten responder a las preguntas planteadas? Como lo que se está planteando es si hay o no hay asociación entre dos variables numéricas, esto lo voy a poder ver tanto con una correlación como con una regresión lineal simple. Lo más sencillo sería con una correlación, porque no nos está pidiendo que realicemos pronósticos, no nos está pidiendo la ecuación de regresión, pero dentro del análisis de regresión simple también nos informa de si la asociación es o no es significativo y también nos informa de la correlación. Así que en este caso ambas técnicas podrían llevarme a la misma respuesta. Nos pide el gráfico de dispersión con la recta de regresión. Entonces voy para acá y en gráficos, generador de gráficos, voy a diagrama de dispersión y aquí tengo directamente la opción de incluir tal cual la recta de regresión. Podría hacer este y a posteriori pedir la recta de regresión o directamente decirle sácamelo ya con la línea de ajuste. Estábamos diciendo que la expectativa es que sea la edad, lo razonable es considerar que es la edad la que lleva a la autoestima. Estos puntos no son relevantes, los pone el ordenador para que nos hagamos una idea de qué es lo que iba a generar. Pego y puedo ya ejecutar y obtener el gráfico. Aquí es lo que os decía también en teoría, cuando tengo tantísimos puntos puedo acabar por no ver nada, pero dentro de eso poco que se ve que la recta, si os fijáis, es con una pendiente, si la llega a ver, es con una pendiente minimísima, porque es básicamente paralela al eje de las X. Y también la otra cosa que veo es que efectivamente esto no tiene pinta de ninguna nube de datos ni creciente ni decreciente. Esa nube de puntos se reparte más o menos de forma equilibrada a lo largo de toda la gráfica, si yo dividiera por la media, a lo largo de los 4 cuadrantes. Así que lo que es a puro ojo no parece haber relación. Eso sí, eso no descarta que pueda haber una relación significativa. Podría haber una correlación bajísima, pero que llegara a ser significativa. Esto, el puro ojo, no nos lo va a poder responder. ¿Y qué técnica de análisis? ¿Cuáles son las hipótesis? Las hipótesis, en este caso, que yo voy a hacer, sigue la misma estructura de antes. La hipótesis nula sigue siendo la de no relación. En este caso es una correlación. ¿Y qué es una no relación? Que la correlación valga cero. ¿Y cuál es la hipótesis alternativa? Sigue siendo una correlación, lo que pasa es que ahora estoy afirmando en la hipótesis alternativa que sí que hay relación. Esa sería la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Si queréis insertar esta letra griega, podéis ir a insertar símbolo o podríais buscar definir el tipo de letra con letras griegas. Hay varios modos de hacerlo. Si ponéis correlación poblacional o lo que sea, no me preocupa especialmente que la notación sea todo lo fina que podría ser. Y esas son las hipótesis. Y vamos a ver qué es lo que encuentro una vez que pongo a prueba estas hipótesis. Voy a ir a, de nuevo, analizar correlaciones bivariadas, donde yo quiero poner en relación la edad y la puntuación en autoestima. Pego y ejecuto esta sintaxis. Y ya tengo la tabla de correlaciones. Como cabía esperar, la diagonal principal contiene unos, que es la edad es perfectamente capaz de pronosticar la edad. Conocida la autoestima, puedo pronosticar perfectamente la autoestima. Y aquí tengo el cruce de edad con puntuación total en autoestima. Me dice que la correlación, por ser, es negativa, pero negativa de un valor tan bajo que no va básicamente a ningún lado. Es una correlación bajísima, está muy cerca de cero,
y por no ser, ni siquiera llega a ser estadísticamente significativa. No hay base para afirmar que autoestima y edad guarden relación. Nota importante, aunque esto fuera significativo, insisto, no lo es porque P es superior a 0,05, pero si lo fuera, esto no implicaría que esa relación fuera grande. Si esto fuera significativo, una correlación de menos 0,01 sería una relación negativa, pero una relación despreciable, una relación minimísima, con básicamente ningún impacto ni capacidad de pronosticar autoestima a partir de la edad. Por eso lo que os decía, la clave no es solamente si los resultados son o no son significativos, sino que también hay que tener en cuenta el tamaño de esa asociación. Entonces, en ese caso no podemos ni entender que hay relación a nivel poblacional y la correlación muestral es bajísima. Como os decía esto, por poderlo hacer también lo podría hacer con una regresión lineal. Analizar, regresión lineal, donde yo quiero pronosticar la autoestima a partir de la edad. Pego, me voy a la sintaxis, la ejecuto y ¿qué tengo aquí? Tengo lo que os explicaba en la sesión de teoría. ¿Cuánto sé que vale la correlación? Menos 0,01, que es esta R de aquí, porque es regresión lineal simple y coincide. Lo que os decía, esta R no lleva signo, siempre es positiva. Entonces, yo a partir de esto en exclusiva no podría saber cuánto vale la R. La R mayúscula ya se entiende que no equivale a la regresión, a la correlación de Pearson. La R cuadrado es el cuadrado de esto. La asociación entre variables es minimísima. Y aquí tenemos también un caso en el cual la R cuadrado corregida o ajustada por llega a ser incluso negativa. ¿Qué más vemos? Vemos que a la pregunta de si la edad contribuye a reducir el error en el pronóstico de la autoestima, la respuesta es no de forma estadísticamente significativa. Y este 0,679 es el mismo 0,679 que veíamos aquí. ¿Por qué? Porque la pregunta de si una variable ayuda a reducir el error de pronóstico es la misma pregunta de si las dos variables están relacionadas, aunque esa estructura de la pregunta aparente ser distinta. Por eso, como es lo mismo, la respuesta es clavada la misma. ¿Qué más veo aquí? Lo que veo aquí es que beta coincide con la correlación, como corresponde en regresión lineal simple, y que la pendiente no es significativa, y ese 0,679 lo tengo en otros lados, porque a la pregunta de si yo reduzco el error es la misma pregunta en regresión lineal simple de si hay pendiente o no hay pendiente. Si hay pendientes, que yo adopto los pronósticos según el valor en autoestima. Si no tiene sentido decir que me permiten adaptar los pronósticos, es porque no me van a ayudar a reducir el error. Por eso esas P's de aquí coinciden. ¿Cuál sería el modelo de regresión? Autoestima pronosticada es igual a 32,2 más menos 0,04 por edad. Tendría escaso sentido aplicar este modelo porque, como veíamos, no hay ninguna base para decir que este modelo me ayude a reducir los errores de pronóstico. Entonces, respuesta, la argumentación estadística se puede ver por la parte de la correlación o por la parte de que la pendiente no es significativa o por la parte de que la tabla de la ANOVA tampoco resulta estadísticamente significativa. Y con eso daríamos fin a este bloque de esta práctica.